¿Quién fue realmente Steve McQueen? ¿El hombre apodado el Rey del Cool? ¿Un actor rebelde que conquistó Hollywood con su carisma magnético? ¿O un estratega silencioso que escondió una fortuna colosal, incluso de los más cercanos? Su vida, una mezcla de audacia, caos y misterio. Oculta una verdad que aún hoy desconcierta. Cómo un hombre que parecía vivir sin ataduras construyó un imperio financiero que sigue creciendo décadas después de su muerte, desde graneros olvidados, llenos de tesoros, hasta acuerdos comerciales visionarios. La historia de McQueen es más que un relato de fama. Es un enigma de riqueza y legado. En este video, desvelaremos los secretos detrás de su fortuna oculta y una vida que desafió todas las reglas. Quédate con nosotros, porque lo que viene te dejará sin palabras para entender el misterio de la fortuna oculta de Steve McQueen. Hay que retroceder al caos que moldeó al hombre. Nacido el 24 de marzo de 1930 en Beech Grove, Indiana, Steve McQueen no llegó al mundo con promesas de grandeza. Su infancia fue un torbellino de abandono y lucha. Su padre, un piloto de acrobacias, desapareció antes de que Steve pudiera conocerlo, dejando a su madre, Julia, sola y desbordada. Ella, luchando con sus propios demonios. Lo dejó al cuidado de familiares en más de una ocasión, un acto que marcó al joven Steve con un sentido profundo de independencia y desconfianza. A los 14 años, McQueen terminó en Boys Republic, un reformatorio en Chino, California, lejos de ser un refugio. Este lugar era un campo de batalla donde la supervivencia dependía de la astucia y la resistencia, pero no todo fue oscuro. Allí, entre las duras lecciones, McQueen encontró una chispa, su amor por la velocidad, las motocicletas, con su promesa de libertad. Se convirtieron en su escape. Esta pasión no solo definiría su estilo, sino que plantaría las semillas de un imperio financiero que nadie vio venir. Tras el reformatorio, McQueen se alistó en los Marines a los 17 años, un intento de encontrar estructura. Sin embargo, su espíritu rebelde chocó con la disciplina militar. Fue castigado repetidamente, incluso encerrado en el calabozo. Pero completó su servicio en 1950. Esta experiencia, impregnada de desafío y autenticidad, le dio una crudeza que más tarde cautivaría a las audiencias en la pantalla. De vuelta a la vida civil, McQueen se mudó a Nueva York, donde descubrió la actuación casi por casualidad. Estudió en el Neighborhood Playhouse, puliendo su talento natural. Su debut en la televisión y pequeños papeles en teatro lo llevaron a Hollywood, donde su magnetismo innato comenzó a brillar. En 1958, su papel en la serie Wanted, Dead or Alive, lo catapultó a la fama, pero no todo fue fácil. Los productores veían su actitud desafiante como un problema, aunque el público adoraba esa misma rebeldía. Películas como The Magnificent Seven en 1960 marcaron su ascenso, mostrando un carisma que no necesitaba diálogos extensos. Cada paso en su carrera, desde reformatorios hasta sets de filmación, estaba conectado al misterio de su fortuna. Un hombre que aprendió a transformar la adversidad en oportunidad y la pasión en riqueza. Pero
¿Cómo pasó de ser un rebelde sin causa a un magnate silencioso? La respuesta comienza a desvelarse en su carácter indomable. Para comprender cómo Steve McQueen construyó un imperio en las sombras, hay que adentrarse en el hombre detrás del mito. McQueen era una paradoja, reservado, astuto, pero con una intensidad que ardía en cada mirada. Su apariencia rubio, de ojos azules penetrantes, con una sonrisa que mezclaba desafío y encanto lo hacía inolvidable. Pero no era solo su físico lo que lo definía. Como dijo su amigo y colega James Coburn, Steve no actuaba. Vivía sus papeles con una verdad cruda que nadie podía imitar. Esta autenticidad, forjada en una infancia de abandono, era su mayor fortaleza y, a veces, su peor enemigo. McQueen era un lobo solitario, desconfiado por naturaleza. Sus años en el reformatorio y los Marines le enseñaron a protegerse, a no depender de nadie. Amaba la velocidad, motocicletas, autos de carrera, cualquier cosa que le diera control y libertad. Coleccionaba máquinas no solo por pasión, sino con un ojo clínico para su valor futuro. Un indicio temprano de su visión estratégica. Sin embargo, esta obsesión por el control chocaba con su vida personal. Sus relaciones eran un campo minado de pasión y traición. Su primer matrimonio con Neile Adams, madre de sus hijos Chad y Terry, estuvo marcado por momentos de amor profundo y episodios de infidelidad que dejaron cicatrices. Steve era un hombre que amaba intensamente, pero no sabía cómo quedarse. Escribió Neil en sus memorias, reflejando el dolor de una relación rota. Los conflictos internos de McQueen no se limitaban al amor. En Hollywood, su actitud desafiante era legendaria. Rechazaba guiones, llegaba tarde a los rodajes y exigía control sobre cada detalle. Desde el vestuario hasta los ángulos de cámara, los productores lo consideraban un dolor de cabeza, pero su magnetismo en pantalla lo hacía intocable. Películas como The Great Escape en 1960 y 3 lo convirtieron en un ícono, pero detrás de esa imagen de rey del cool había un hombre luchando con demonios internos. La fama, que él despreciaba, lo atrapó en una jaula dorada. «No quiero ser una estrella», dijo una vez a un periodista. «Solo quiero ser yo». Este rechazo al brillo de Hollywood alimentó su necesidad de construir algo propio, algo que nadie pudiera quitarle. Una fortuna oculta, sus amistades, aunque pocas, eran profundas. Se conectaba con figuras como Paul Newman, con quien compartía una rivalidad amistosa, pero también con mecánicos y corredores que entendían su amor por las máquinas. Sin embargo, incluso estos lazos estaban teñidos de tensión. Su necesidad de control lo alejaba de quienes intentaban acercarse demasiado. Este carácter reservado, combinado con su astucia, lo llevó a tomar decisiones que pocos entendieron en su momento, como invertir en autos raros y propiedades remotas. Cada elección parecía casual, pero era parte de un plan mayor. ¿Cómo un hombre tan caótico en su vida personal pudo ser tan calculador en sus finanzas? El siguiente capítulo de su historia, un momento que lo cambió todo, revelará la clave de este enigma
El enigma de Steve McQueen no solo radica en su carisma rebelde o en sus icónicas persecuciones en pantalla, sino en un momento que transformó su legado para siempre: la creación de un imperio financiero oculto que nadie, ni siquiera los más cercanos, sospechó en su plenitud cuando comenzó este plan maestro. Como un hombre que parecía vivir al límite, despreciando la ostentación, logró construir una fortuna que sigue generando millones décadas después de su muerte. La respuesta se encuentra en una serie de decisiones astutas tomadas en la cima de su carrera, culminando en un hallazgo que sacudió al mundo en 2006. En la década de 1970, McQueen estaba en la cúspide de Hollywood. Películas como Bullitt, 1968, y The Thomas Crown Affair, 1968, no solo lo consagraron como el rey del cool, sino que le dieron un poder único en la industria. Pero McQueen no se conformó con ser una estrella. Mientras otros actores derrochaban en mansiones y lujos, él jugaba un juego diferente. En 1968, Para, The Thomas Crown Affair, exigió $5,000 por adelantado, una suma astronómica para la época. Más tarde, en The Towering Inferno, 1974, negoció un porcentaje de las ganancias. Una jugada visionaria que le reportó más de $12 millones, según estimaciones de la época, pero no se detuvo ahí. McQueen cobraba $50 solo por leer un guión, y si lo rechazaba, se quedaba con el dinero. Como dijo un ejecutivo de Hollywood citado en Variety, Steve no solo actuaba, negociaba como si el set fuera un tablero de ajedrez. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó fuera de los reflectores. McQueen comenzó a coleccionar automóviles y motocicletas con una precisión casi profética. No eran simples caprichos, eran inversiones. Poseía más de 130 motocicletas raras, incluidas Triumph, Husqvarna y Ingen, muchas personalizadas para él. También tenía unos 60 autos de alta gama, como un Ferrari 250 GT Lusso, un Jaguar XK-SS y el legendario Mustang GT 390 de Bullitt. Este último se vendió en 2020 por $7 millones en una subasta de Mecum Auctions. Un testimonio de su ojo para el valor duradero. Coleccionaba con pasión, pero también con estrategia, comentó un experto en subastas en Forbes. McQueen guardaba estas joyas en graneros y almacenes remotos, lejos de la curiosidad pública, en lugares como California y Nuevo México. El momento que lo cambió todo ocurrió en 2006, cuando un granero olvidado en Nuevo México fue abierto por los administradores de su patrimonio. Dentro, encontraron una cápsula del tiempo, docenas de motocicletas, cascos, chaquetas de cuero, guiones originales y ropa de carreras con su nombre bordado. Los expertos estimaron su valor en más de $30 millones. Este descubrimiento, reportado por The New York Times, no solo redefinió la percepción de la riqueza de McQueen, sino que reveló la magnitud de su visión. No era un actor impulsivo, era un estratega silencioso que transformó su amor por las máquinas en un imperio. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto?
¿Qué lo llevó a esconder un tesoro tan vasto? Este hallazgo tuvo un impacto inmediato. La prensa, que una vez afirmó que McQueen murió arruinado tras su batalla contra el cáncer en 1980, tuvo que retractarse. Las redes sociales ardieron con la noticia y los coleccionistas se lanzaron a pujar por cada reliquia. Un Rolex Submariner que usó se vendió por $234,000. Un Hayward Mónaco de Le Mans alcanzó los 2 millones. Cada objeto era una pieza de su mito, cuidadosamente preservada. Pero este momento también levantó preguntas. ¿Qué más escondía McQueen? Había más bóvedas, más secretos. Dale like. Suscríbete y quédate, porque lo que viene te sorprenderá aún más. El descubrimiento del granero en 2006 no solo reveló la magnitud de la fortuna de Steve McQueen, sino que iluminó su papel como un estratega silencioso, un hombre que convirtió su imagen en un imperio inmortal. ¿Cómo logró que su nombre siguiera generando millones décadas después de su muerte? La respuesta está en su visión adelantada y en conexiones inesperadas que transformaron su legado en un fenómeno global. McQueen no solo fue una estrella, fue un arquitecto de su propia marca, un pionero en un arte que Hollywood apenas comenzaba a entender. McQueen entendió el poder de su imagen mucho antes de que el marketing de celebridades fuera una industria. En la década de 1970, forjó una relación sorprendente con Honda, participando en campañas de motocicletas que dispararon las ventas en Estados Unidos. Su rostro, asociado con la libertad y la rebeldía, no solo vendía motos, vendía un estilo de vida. Como señaló un ejecutivo de Honda en una entrevista de Cycle World, Steve no necesitaba hablar. Su presencia hacía que cada moto pareciera una extensión de su alma. Esta alianza generó millones, y los contratos de licencias aseguraron ingresos para su patrimonio mucho después de su muerte en 1980. Pero su estrategia iba más allá. McQueen invirtió en equipos de carreras y empresas relacionadas, como una compañía de carreras en el desierto que usaba su imagen, asegurando ganancias sin alardear. Otra conexión inesperada fue su influencia en la moda y la relojería. En 1990, la marca Barbour lanzó una campaña de $40 millones basada en una sola foto de McQueen con una de sus chaquetas. La imagen, capturando su esencia ruda y auténtica, se convirtió en un ícono del marketing. Según Forbes, Tag Heuer, al borde de la quiebra, resucitó su reloj Mónaco gracias a McQueen, quien lo lució en Le Mans, 1971. La campaña, centrada en su mirada intensa al volante, salvó la marca y generó ventas récord. Estas asociaciones no fueron casuales. McQueen seleccionaba cuidadosamente proyectos que reflejaban su autenticidad, una estrategia que su familia continuó tras su fallecimiento. Su relación con Hollywood también tuvo giros sorprendentes. Aunque rivalizaba con Paul Newman, su respeto mutuo llevó a colaboraciones indirectas, como en The Towering Inferno, donde sus negociaciones aseguraron beneficios compartidos. Pero su conexión más intrigante fue con su familia, particularmente con su hijo Chad McQueen, un corredor y actor. Asumió el timón del legado.
fundando McQueen Racing LLC. Mi padre no solo me dejó un nombre, me dejó una responsabilidad, dijo Chad en una entrevista de 2015 con Motor Trend. Él protegió la marca, aprobando solo productos que honraran la esencia de su padre. Desde autos de edición limitada hasta ropa de lujo, esta disciplina convirtió el nombre de McQueen en un símbolo atemporal de rebeldía y calidad. El impacto de estas relaciones trascendió fronteras. En Japón y Europa, la imagen de McQueen vende desde jeans hasta colonias. ¿Por qué? Como dijo un experto en licencias en The Guardian, Steve era universal. No pertenecía a un solo país. Su patrimonio, gestionado por el Greenlight Licensing Group, generó millones anuales, con ingresos que Forbes estimó en 2015 entre los más altos para celebridades fallecidas. Cada contrato, cada subasta, como el Porsche 917K vendido por 14 millones, reforzó su legado. Pero, ¿cómo aseguró McQueen que este imperio perdurara? ¿Qué secretos dejó para el futuro? La respuesta está en su familia y en un misterio aún sin resolver. Steve McQueen, el rey del cool, no solo dejó una huella imborrable en Hollywood, construyó un legado que trasciende el tiempo. Su vida, marcada por el abandono, la rebeldía y una astucia silenciosa, culminó en un imperio financiero que nadie anticipó, desde graneros llenos de tesoros hasta acuerdos de licencias que aún generan millones. McQueen demostró que la autenticidad puede convertirse en una marca eterna. Su fortuna, valorada en $200 millones, según Forbes en 2024, crece con cada subasta, cada campaña, cada auto o reloj que lleva su nombre. Pero su verdadero genio fue vivir sin alardear, transformando la pasión en un legado que sigue hablando sin pronunciar una palabra. ¿Qué deparará el futuro para el mito de McQueen? Rumores de una bóveda sellada con cartas, guiones y una posible cinta final sugieren que aún hay secretos por desvelar. ¿Podrían estas reliquias revelar sus pensamientos más profundos sobre la fama y la familia? Mientras su familia, liderada por Chad y Molly McQueen, protege su imagen con celo, asegurando que cada producto refleje su esencia. Como dijo Chad en Motor Trend, mi padre no era solo una estrella, era un hombre que vivía según sus reglas. Este compromiso mantiene su nombre vivo, desde ediciones especiales de Porsche hasta exposiciones globales. Pero la historia de McQueen también es una advertencia. La riqueza, incluso la más oculta, puede dividir. La exclusión de su exesposa Neily Adams y rumores de un hijo no reconocido muestran que su legado no está exento de sombras. ¿Qué opinas sobre este hombre que convirtió el caos en oro? ¿Crees que su bóveda final revelará más verdades? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like y suscríbete para no perderte nuestro próximo video, donde exploraremos otro enigma que cambió la historia. Gracias por acompañarnos. Sigue curioso y nos vemos pronto.